Pues yo les voy a platicar de un registro de lo que medimos con los equipos que tenemos en la Coordinación de Ingeniería Portuaria, de un sismo que se presentó el 7 de septiembre del 2017 frente a las costas de Chiapas, sismo que provocó un tsunami. Vamos a empezar la plática con algo de conocimientos generales, de ahí me voy a pasar a describir los equipos con los que se midió este evento, qué hicimos con esas mediciones y finalmente pues los productos que se derivan de todo esto de materia de tsunamis. Entonces, un tsunami es una secuencia de ondas. Su origen es de japonés, significa ola grande. Los tsunamis generalmente son producidos por sismos que tienen una magnitud mayor a 7 grados y cuyo epicentro se presenta ya bien en el fondo marino o muy cerca de la franja costera, muy cerca de la línea de costa. También pueden ser originados por la actividad volcánica, por el impacto de meteoritos, por deslizamientos en el talud continental o bien de alguna montaña que se encuentre cerca de la franja de costa, como pueden ser los fiordos en Noruega, en Alaska, en esos sitios donde hay esos cambios de pendiente de fondo marino a montaña, pues están presentes en esa región. Cuando se genera un movimiento en el fondo marino, está representado en esta figura, aquí está el epicentro, hay un movimiento de las placas tectónicas, ese movimiento en el fondo traduce el movimiento sobre la columna de agua, lo transmite a través de la columna de agua y se ve reflejado en la superficie como una gran ola. Eso es lo que pasa cuando se genera un tsunami con tipo sísmico. Una vez que la onda está en la superficie, esta se propaga. La altura pues no se conoce hasta que se mide o destroza en la línea de costa. La velocidad puede llegar a los 800 kilómetros por hora. Cuando está en aguas profundas, al acercarse a la línea de costa, a la playa, su altura se incrementa y pues se presenta como varias ondas, no solo es una sola ola, van creciendo así como se muestra aquí en la imagen, y generalmente pues la segunda ola es la más destructiva. Aquí pues va disminuyendo su velocidad conforme va reduciéndose el fondo, hay un efecto de fricción hasta llegar a esta parte donde pues ya es menor la velocidad, la aceleración, pero sigue siendo muy alta. En México, pues existen, antes de esto, los tsunamis pueden ser de origen local, también pueden ser de origen distante. Cuando se trata de un tsunami distante, es el caso del tsunami de Japón del 2011, que sí tuvo efectos aquí en la costa de México, se sintieron sus efectos. Al decir que es un tsunami de origen lejano, pues nos referimos a eso, que tuvo su epicentro, su creación no en nuestras costas, y en este caso, en esta plática, nos vamos a enfocar a un tsunami de origen local. Tsunami de origen local porque el epicentro estuvo justo por aquí. Estos tsunamis son de riesgo alto por la distancia, como dijimos son de origen sísmico, generados en la fosa mesoamericana, que es la zona donde se está hundiendo la placa de Cocos, esta placa, con la placa de Rivera, abajo de la placa norteamericana. Todo esto donde están las flechitas es una zona de gran riesgo de ocurrencia de un tsunami. El epicentro, ahorita lo vamos a ver, estuvo por ahí. Y bueno, esto está de más, pero pues un tsunami genera daños y destrucción y provoca muerte de personas. Es una imagen del terremoto de Japón. Y por todo esto que les platico, en el 2012 se crea en México el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Se publicó el 8 de mayo su creación
en el diario oficial de la Federación. El objetivo de este sistema es vigilar y alertar sobre posibles daños en territorio nacional por la ocurrencia de tsunamis, generar información sobre su riesgo en nuestro litoral y además de capacitar a la gente encargada de la protección civil, a la gente de las unidades estatales y municipales. En ese sistema está la Universidad Nacional Autónoma de México, representada por el Servicio Sismológico Nacional, así como por el Servicio Mareográfico. Aquí me faltó una imagen, no se ve, también está el CICESE, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Ensenada. Está la Secretaría de Marina, representada por la Dirección de Oceanografía. Está la Secretaría de Gobernación, representada por el Sistema Nacional de Protección Civil. Está el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Estado Mayor y nosotros representando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora, ¿por qué representamos a la SCT en ese sistema? Bueno, son varios factores. La plataforma con la que cuenta la Coordinación de Ingeniería Portuaria, simulación física, los modelos físicos que están ahí en los laboratorios, la capacidad para la simulación numérica y además y principalmente pues los equipos que tenemos distribuidos en las costas de México, equipos que miden variables meteorológicas, las olas, tenemos boyas, con las boyas no medimos tsunamis, medimos oleaje, y las estaciones mareográficas que sí son con las que nosotros medimos los tsunamis. Esas estaciones mareográficas están compuestas por un flotador sencillo, sistemas de presión sumergible, este equipo que es el que se adquiere en el instituto para medir los tsunamis. Este equipo toma 18 datos por segundo, es una buena precisión y es recomendado para estos casos. Ambos son de cubierta de titanio, resisten la vida marina, la fauna que se le adhiere, y todos estos sensores, este es un esquema típico de una estación mareográfica. Aquí van los sensores, se instalan en un tanque de reposo que es un tubo de PVC reforzado de 12 pulgadas de diámetro, que protege los sensores y nos filtra la señal que nosotros queremos medir. Estos sensores van conectados a un colector de datos, un data logger, que es el cerebro de la estación. Ese cerebro de la estación lo que hace es administrar las mediciones, así como enviarlas vía radio VHF a una estación receptora que nosotros tenemos en todos los puertos. Esa estación receptora son computadoras donde se reciben los datos y de donde nosotros los traemos hacia acá al IMT. Con estos equipos nosotros medimos los niveles del mar y están distribuidas a lo largo de la costa. Ya como integrantes del SINAT y con este proyecto, en el 2012 y en el 2015 se aplicaron recursos del Fideicomiso 2068 de la Secretaría de Gobernación a través del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, y en el 2015 con el FOPREDEN, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Hasta aquí todos los recursos que se habían adquirido para la adquisición, instalación y mantenimiento de estos equipos provenían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante la Dirección General de Puertos y Marina Mercante. Aquí ya como miembros del SINAT, les digo, pues se adquirieron recursos para utilizar este fideicomiso y se adquirieron nuevos equipos mediante dos proyectos, uno para reforzar, se llamó reforzamiento de las redes de monitoreo, se cumplió la primera etapa, se va a cumplir la segunda etapa el siguiente año y está destinada a una tercera etapa para un par de años más adelante. La idea de este proyecto pues fue modernizar y reforzar. Modernizar, como vieron en esta pantalla, estos eran los equipos con los que nosotros medíamos. A partir de aquí se adquirieron sensores de radar. La ventaja de estos sensores es que no están en contacto con el agua, el mantenimiento es menor y pues alarga la vida útil de la estación. Además, se adquirieron radios. Les había comentado que la estación transmite vía radio VHF. Esa estación, si hay algún problema con la estación receptora, nosotros perdemos comunicación con ello. Cuando ocurre un sismo, lo primero que pasa es una pérdida de energía eléctrica.
Al suceder eso, pues quedamos incomunicados. Aquí esa modernización consistió también en meter radios satelitales. La ventaja de esto es contar con un sistema redundante. Si nos falla un radio VHF con alcance de 50 kilómetros, por ejemplo, la estación, mientras no se la lleve el tsunami, pues va a seguir transmitiendo vía satélite y nosotros vamos a estar recolectando datos en donde quiera que estemos a través de internet, en un sitio con internet. Esas estaciones nuevas se instalaron desde Puerto Chiapas y se reforzaron hasta esta parte de Jalisco, donde, pues si recordamos la imagen de las placas tectónicas, es donde existe el mayor riesgo de tsunamis. Mucha gente criticó el proyecto opinando que no era necesario contar con sistemas de transmisión, que en los sitios en los que estábamos trabajando pues ya había más de una estación. Esta es la estación de la Secretaría de Marina, esta es la del IMT, esta es la de la UNAM. Entonces, bueno, muchas críticas se presentaron en contra del proyecto, finalmente se concibió y bueno, este es el ejemplo, ¿no? De aquí hacia la izquierda era como las teníamos trabajando, información vía radio, cae a la Capitanía del Puerto, de ahí nosotros lo traemos. Acá el sistema redundante al satélite y a cualquier lugar con internet. La información de ahí pues llega aquí al instituto, a nuestro centro de control y al centro de alerta de tsunamis ubicado en la Secretaría de Marina. Pero pues aquí es cuando les digo, se va la energía eléctrica aquí, algo pasa, se lo lleva, destruye esta infraestructura, el sismo, se la lleva el tsunami, pues perdemos comunicación. De este lado la mantenemos siempre. Entonces, pues llegamos al tema de la plática. El 7 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional reporta un sismo con magnitud 8.2, recordando, pues deben ser sismos mayores a 7 grados y que se presenten en el fondo o muy cerca de la línea de costa, con epicentro localizado en el Golfo de Tehuantepec, aquí, 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, por aquí está Pijijiapan, más o menos, en Chiapas. Venden quesos muy ricos por ahí, cuando tengan oportunidad vayan y pasen y no olviden comprar un queso doble crema. El sismo ocurrió a las 23:49 horas, fue sentido en el sur centro del país y bueno, estas son las coordenadas de epicentro a una profundidad de 45.9 kilómetros. La fuente es el Servicio Sismológico y ahí ocurre el sismo, es el desplazamiento que les mostraba en el fondo marino en la primera imagen. Entonces se siente el sismo y aquí un punto más, es otro comercial, aquí la estación de la Secretaría de Marina estaba fuera de operación en ese momento. La estación de la UNAM no tenía activado su sistema de telemetría satelital y finalmente la única que midió el tsunami en ese puerto fue la del instituto. Ahí pues queda validado todos los gastos que se hicieron. De hecho, la otra estación muy cercana al epicentro pues también fue del instituto la que midió. Las 3 estaciones más cercanas al epicentro fueron las que opera este instituto. Y bueno, aquí después del sismo, esta es la hora del sismo, se genera ese desplazamiento de la superficie del agua y empieza a llegar. Aquí es la tendencia normal que debió haber seguido el nivel del mar en ese momento, pero pues se siente el sismo, se desplaza la ola y empieza a moverse de esta forma. Este sitio es donde se sintió, bueno, el efecto fue mayor, no fue destructivo, sí inundó el puerto, hubo problemas ahí con los barcos que estaban atracados, muy pocos, pero sí hubo efectos y fue el punto más alto. Aquí va la hora de llegada, esta es hora GMT, el sismo se presentó este sí está en el horario local del centro de México. Esa vez nosotros estábamos en un congreso allá en Veracruz, ahí se sintió el sismo, Jonathan estaba ahí con nosotros, el sismo fue fuerte. Después de unas horas el sismo llega a Puerto Chiapas. Esta es la imagen, bueno, fue la señal que medimos con el mareógrafo del IMT. Aquí están los otros que les comento, está Salina Cruz. Si ven la amplitud, el tamaño del punto
es mayor que en el resto, ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Ixtapa, está Acapulco, está Salina Cruz, y bueno, aquí está un resumen de cómo se registraron con todas las estaciones. Insisto, aquí está Puerto Chiapas, la amplitud más grande, quiero decir que aquí estaba el nivel que se debió haber presentado. Esta es la tendencia de los movimientos del nivel del mar normales, iría por aquí en medio, y este fue el incremento. En las noticias hablaron de una amplitud de 3 punto y algo que está aquí. Eso fue cierto, puede ser un poco alarmante, pero ellos se refieren a la distancia entre este punto y este punto. Aquí el mar se alejó y cuando regresó pues se incrementó 1.5 metros. Salina Cruz, aquí está, no fue tan impactante. Huatulco, por la configuración de la bahía no se sintió tanto. Aquí tenemos Puerto Ángel, casi no se sintió el efecto del tsunami. Acapulco, Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, hasta llegar a Vallarta, a Mazatlán, toda esa costa ahí de Sinaloa y de la Baja California, pues no fueron perceptibles esos efectos. Aquí la línea roja representa la hora del sismo, el tiempo que tardó en llegar a Huatulco y a todos estos sitios. En rojo está el horario local, que fue casi a medianoche, y bueno, en negro pues está el meridiano cero. Estas fueron el tiempo de arribo. Si vemos aquí, está hablando por ahí de las minutos antes de las 5 de la mañana, horario GMT, y aquí está el tiempo de arribo, ¿no? de Pijijiapan, más o menos, a Chiapas, fueron media hora, y así fue, aquí fue menos la distancia, y aquí están las amplitudes de la ola que generó ese tsunami. Tardó casi 9 horas en llegar a la punta de la Baja California, y pues ahí está el incremento, 15 centímetros. Estos datos nosotros los usamos para hacer esto. Esto es una simulación numérica, es un programa que se llama Tsunami Travel, es de la Agencia de Estados Unidos Atmosférica, la NOAA, y en base a este modelo numérico lo que le decimos es: el epicentro fue aquí, el sismo fue de tal magnitud, a una profundidad tal, y lo que hace es calcular el tiempo de arribo del tsunami a las costas adyacentes. ¿Cómo validamos estos modelos? Pues con las mediciones. Nosotros sabemos en base a esto cuánto tardó en llegar, y con ello podemos garantizar la validez de los resultados. Se ocupó otro modelo, se llama Tsunami Toolbox. Fue creado el argumento matemático por el doctor Modesto Ortiz del CICESE, también fue adecuado por el doctor Montoya del Instituto para su tesis doctoral, y pues se basa en la misma suposición. Aquí fue la falla, esto que está en rojo representa el movimiento del fondo marino, y este modelo lo que nos da es, además del tiempo de arribo, la altura de la ola. Si vemos aquí, pues fueron los sitios que tuvieron mayor afectación. Este es otro modelo, este es el resultado que nos da. Cuando llega a la altura máxima, aquí está el valor de la altura, aquí está el tiempo en el que tarda en llegar para cada uno de los sitios que nosotros definamos, Cabo San Lucas hasta Puerto Chiapas, a lo largo de la costa, y también pues la primera altura que llega, ¿no? El primer impacto, y su tiempo correspondiente igual para la franja costera. Además de este modelo numérico, se ocupó el COMCOT, este es de Nueva Zelanda. Este modelo pues ocupa las mismas valores de entrada, las características del sismo, y lo que obtenemos de este modelo es, ¿cómo le hago para que se reproduzca? Lo tengo que poner yo, pero no está puesto, ¿sí? Este es un resultado en el espacio, en el tiempo, de cómo se movió la ola de tsunami. Ahí está.
Entonces, ahí se nota cómo empieza a crecer la ola cuando se está acercando a la costa. En el lugar del epicentro, pues no se notó ese color rojo, pero como les decía al principio, conforme se acerca la ola, la gran onda a la costa, va reduciendo la profundidad del mar, y es ahí donde empieza a incrementar, y se alcanzó a ver justo en la orilla ahí de Chiapas, cómo fue ese incremento. Ahí también se están viendo las zonas que se inundaron, la comunidad de Acapetagua, que está por esta zona, pues sufrió su inundación. Ahí, pues esto lo sabemos por la comunicación que tenemos con la gente que nos apoya y que nos apoyó para instalar el mareógrafo en esa zona. Para llegar ahí al mareógrafo hay que llegas en la camioneta, te subes a una lancha y te llevan hasta esa barra. Un poquito el principio nada más para volver a ver cómo pega, para que se ponga atención en esta parte. Aquí es donde va a estar aquí viene viajando, el mar se fue primero y de pronto se incrementa. La ola rebota por la forma de la falla, la onda viajó en este sentido. Si ven en estas zonas, tanto la simulación como las mediciones pues indican que no hubo un gran impacto. Y bueno, todo eso, ¿para qué se utiliza, no? Bueno, es muy interesante siempre hacer estas simulaciones, analizar datos, las series de tiempo y todo eso. Esto sirve para, en el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, cuando genera una alerta, no hay tiempo suficiente para decir voy a correr un modelo con las características del sismo que me acaba de reportar el sismológico. Si se hace eso, pues se van a perder tal vez hasta horas. Lo que hacen ellos es generar una base, corren diversos escenarios con información histórica de sismos. Entonces, para cada caso van corriendo y llenan todo esto, ¿no? Tienen infinidad de corridas en el sistema, ahí en el centro de alerta, para que cuando se presente un sismo, ellos de su base de datos pues ya descargan la información que generaron en base a un sismo similar reportado por el Sistema Sismológico Nacional. Así funciona el CAT. La alerta, digamos que la desencadena el Servicio Sismológico Nacional, y ellos avisan al Centro de Alerta de Tsunamis mediante Twitter, radios Matra, hacen una comunicación como por 5 o 6 medios para que no falle ninguna. En base a eso, el personal de guardia que está en la Secretaría de Marina pues genera la alerta correspondiente. Este fue el boletín que se recibió ese día, en septiembre del 2017, a esa hora. Si ven, el sismo fue por ahí 5 minutos antes de las 12, ellos generaron la alerta 10 minutos después. Para las comunidades que estaban frente a la costa de Chiapas, pues era difícil preparar una evacuación, pero pues para otras regiones pues es válida es útil esta información. El boletín pues inicia diciendo que las acciones que se tomen pues son responsabilidad de las autoridades correspondientes. Dicen la fecha y hora de emisión, la información preliminar del tsunami. Dicen que en base a la información preliminar del sismo y a datos históricos de tsunamis generados en México, se espera inundación en las zonas bajas hasta una altura de 4.8 metros sobre el nivel de marea. Aquí, bueno, generalmente tanto aquí como el servicio sismológico, la primera alerta siempre está exagerada. Si fue un sismo de 8.0, ellos siempre le aumentan algo para prevenirse, ¿no? Para que la gente, pues para que se activen los sistemas y no se confíen de que no va a pasar, porque no vaya a pasar algo. Aquí igual esperaban una altura de 4.8 metros, generan una serie de recomendaciones. Aquí hablan del sismo, la hora, el lugar del epicentro, 49, el correo llegó aproximadamente 15 minutos después, y aquí viene lo que pues le importa a la gente, ¿no?
cuál es la altura esperada de la ola sobre el nivel del mar. Y así pues en el correo pues viene toda esta información. Ellos ahí en Secretaría de Marina lo que hacen es enviar todos esos datos a las unidades de protección civil, una por este medio de correo electrónico. Usan también un sistema de comunicación de enlaces dedicados, al cual también estamos conectados nosotros. Es como una red privada, y así hacen llegar toda esa información. Lo que viene pues son las alturas de ola y la hora de arribo para todas las localidades en las que se espera que haya afectaciones. Aquí pues empieza en Cabo San Lucas, la punta de la Baja California, pasando por Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ese es el producto final. Nosotros no mandamos este correo, no estamos facultados para generar alertas de tsunami. Y bueno, con eso termino la plática.